Bueno, Miguel e Inma, encantado de estar con vosotros esta tarde, encantado de estar con todos nuestros amigos, hermanos de Familias Invencibles y con todos los que os queráis sumar a esta charlita sobre la importancia de la vida. Qué misterio, ¿no? Un misterio que se entronca en el misterio de Dios directamente. Así que vamos a recurrir a Dios para que sea Él quien nos ayude esta tarde, quien lo mueva todo esta tarde, ¿no? Y lo hacemos con la intercesión de Santa María Virgen, de ella que celebramos ahora la Asunción de Nuestra Señora a los cielos en cuerpo y alma. Pues con ella y por su intercesión vamos a dirigirnos a Dios. Padre, te pedimos, tú que nos has dado vida, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y que dijo, he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Padre, en su nombre te lo pedimos, danos tu espíritu vivificador, tu espíritu Señor y dador de vida, para que contemplemos tus misterios, para que los saboreemos interiormente, para que los hagamos vida en nosotros. Amén. Bueno, pues estoy aquí con este cuadro, es un cuadro de mi mujer, y además es perfecto para esta charla porque muestra esa unión del misterio del amor y de la vida sobre esa roca y cómo ese misterio madura y es fecundo y da esa vida, ¿no? Esa vida que respetamos, que acogemos, que amamos. Pues vamos a empezar. Precisamente mi mujer y yo hicimos el Camino de Santiago como un llamado desde nuestra conversión a vivir en esa providencia de Dios, a madurar en esa providencia de Dios, a escucharle. Y allí nos encontramos en un pueblito al que llegamos, era noviembre, íbamos por León, camino de la Cruz de Hierro, y en esa ascensión a esa montaña hacia la Cruz de Hierro, pues está al pie Rabanal del camino. Hacía 14 grados bajo cero cuando llegamos. Había ahí una comunidad de 3 monjes benedictinos venidos de Santo Domingo de Silos para fundar ahí una pequeña comunidad de acogida a los peregrinos. Y bueno, pues me confesé con el padre Juan Antonio, que saldrá en el vídeo que voy a poner ahora, porque después de hacer el camino, pues volvimos, mi mujer y yo, y quisimos pues tomar una serie de testimonios y grabar una serie de paisajes y hacer un documental sobre aquel camino de Santiago, ¿no? Él en la confesión me puso perfectamente con los pies sobre el camino, eso es lo que es un peregrino, su corazón está llamado a andar, a buscar. Y me dijo una cosa muy curiosa, me dijo, ten los ojos abiertos, porque Dios se manifiesta providencialmente, milagrosamente en el camino. Y así fue, ¿no? Entonces os voy a dejar con estas otras palabras que nos dijo como parte de su entrevista que me van a servir para esta introducción. Estoy muy feliz porque ya llegué a Santiago de Compostela. Y bueno, supongo que el camino de Santiago es un camino que se empieza, que se acaba, pero la vida en sí es un camino, Claro, ¿no? claro. Eso
Se lo solemos insistir mucho a los peregrinos, ¿no? El camino no se acaba en Compostela, el auténtico camino empieza en Compostela. Claro, todas esas buenas intenciones, deseos, todas esas maravillas que uno ha encontrado a lo largo de estos días, pues no llega allí y ya se dejan allí en la urna del apóstol y ya está, ¿no? Yo creo que es allí donde empieza el auténtico camino, porque lo que está claro es que la peregrinación es un universo simbólico que hay que saber comprender, ¿no? Los medievales decían que el universo es como un libro abierto del cual todas las cosas son las letras, ¿no? Claro, el que no sabe leer ve los signos pero no entiende el significado. El que sabe leer ve los signos y entiende el significado. Pues esto es lo que nos pasa. Bueno, pues ya lo habéis oído, ¿no? El mundo es como un libro donde las cosas son las letras y tenemos que aprender a leer ese significado, ¿no? Eso es lo que quiso hacer Juan Pablo II con su teología del cuerpo, ¿no? Que es una teología maravillosa en la que se trata de redescubrir el significado verdadero de cómo somos, de cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres, de nuestra sexualidad, del matrimonio y de la familia, ¿no? Porque cuando nos enfrentamos, hablamos de moralidad, podemos correr un riesgo. Eso le llamó mucho la atención a Juan Pablo II cuando vio un manevite, ¿no? Pablo VI había publicado el 25 de julio de 1968 la encíclica Humane Vitae, que habla sobre la vida, sobre la familia, sobre la anticoncepción, etc. Una encíclica que fue muy rechazada, sobre todo por ser muy incomprendida. En ella Pablo VI hablaba de esas cuestiones negativas que iban a venir sobre la anticoncepción si aceptábamos de forma generalizada la anticoncepción, lo cual ocurrió. Es decir, él en esto fue profeta y lo que iba a decir, por desgracia, ocurrió. Entonces, a Juan Pablo II le llamó mucho la atención este rechazo, ¿no? Y se propuso explicar el porqué. Explicar el porqué no ya con una moralidad de decir esto está prohibido, esto está permitido, sino de buscar las razones profundas de las cosas en tal como somos, ¿no? Como decía, la moral en realidad no es una serie de prohibiciones y de permisiones, de cosas que se permiten, ¿no? Viene de la realidad de las cosas, del logos que hay en todo. No se trata de que nosotros digamos, pues Dios creó el mundo y luego se dedicó a decir, pues esto está bien y esto está mal, como un legislador autoritario, ¿no? Su autoridad viene de augere, que significa hacer crecer. No viene del autoritarismo, en plan rey despótico, que dice, pues esto está bien porque lo digo yo y esto está mal porque lo digo yo, ¿no? La moral los mandamientos suponen como un libro de instrucciones del ser humano, ¿no? Como cómo es la forma en la que hemos de vivir para vivir plenamente, para vivir bien, para ser felices, para llegar a esa felicidad que en último término la tendremos en la otra vida, pero que ya en esta se manifiesta como esa plenitud humana, ¿no? Como esa paz, como esa alegría, como todos esos dones y frutos que nos vienen también de la unión con el Señor, ¿no? Ese es el camino, que es un camino de maduración, que es un camino para nosotros dentro de la sangre de Cristo, dentro de esa savia que hace reverdecer todo el árbol, un camino de maduración que es un camino de santificación, ¿no? Bueno, pues eso es importantísimo, ¿no? Ver así la moral como una realidad, no como algo arbitrario. Muchas veces se dice, bueno, es que el bien y el mal son simplemente constructos humanos, inventos humanos. Realmente eso no existe. Eso es algo que ponemos nosotros. No sé si a veces decimos cosas sin pensar mucho lo que decimos. Es decir, realmente alguien puede pretender que no hay ningún mal, es decir, que no hay nada ni malo ni bueno en tirar una bomba sobre una población de 500.000 habitantes y matar a la mitad, que eso está bien. Alguien puede pretender que está igual de bien o igual de mal. Ver a un pobre, reconocer en él que tiene una dignidad humana igual que yo. Reconocer que tiene unas necesidades iguales que las mías. Y ver que yo tengo un dinero que me sobra y a él le falta. Y ayudarle. Eso está igual de bien que quitarle el dinero, que quitarle el pan de la boca.
No hay nada objetivo realmente que es tan objetivo como cualquier otra cosa material. Es que hay una objetividad moral. No hay nada objetivamente cierto en que una sociedad que discrimina a las mujeres, que las trata como seres inferiores, que les da menor valor que al varón, tiene problemas, y que aunque eso lo asuman incluso los niños desde pequeños como algo natural, que en realidad no lo es, y que eso les está dañando a ellos, les está dañando a ellas, y está mermando las posibilidades y la maduración de esa sociedad, pues sí, es que hay una realidad moral objetiva que viene de cómo somos. Lo mismo que un Ferrari no está hecho para meterlo por un sembrado, está hecho para meterlo por una pista bien asfaltada. Mételo por una pista bien asfaltada y verás lo que hace. Mételo por un sembrado y verás lo que te dura. Entonces, hay una realidad también moral en todo eso, y una realidad que tenemos que buscar, ¿no? En la teología del cuerpo hay también un escollo principal que hay que salvar, y ese escollo es pensar que la Iglesia está en contra de la sexualidad. Incluso eso ha tenido su principio a lo largo de la historia, es decir, ha habido herejías dentro de la historia que venían de una concepción dualista, donde la carne es mala y el espíritu es bueno, y entonces para conseguir avanzar y conseguir la perfección, la santidad, lo que habría que hacer es dejar lo corporal y ceñirse solo a lo espiritual. Eso viene de una idea no cristiana, de una idea muchas veces de raíz oriental, en el que el alma y el cuerpo son realidades distintas, ¿no? Mientras que nosotros hablamos de un alma y cuerpo íntimamente unidos, ¿no? Eso es fundamental. Por ejemplo, los cátaros en la Edad Media, ellos se consideran los puros. Cátaro significa puro. Y los más puros entre ellos, los que realmente aspiraban a la salvación y a la santidad, pues rechazaban la unión sexual, rechazaban incluso el matrimonio para engendrar hijos. Es decir, completo rechazo a eso. Y de hecho los que no se consideraban con fuerzas para eso, que eran los vulgares, los del vulgo, pues al final de su vida, pues sí que pretendían llegar a esa especie de iluminación en la que ya prescindirían de todo lo corporal, ¿no? Un error muy grande y que es muy fácil de derribar con la escritura en la mano, muy fácil. Incluso podemos ver en algunos anuncios y en tonterías que se ponen por ahí cómo parece que el pecado original fuera la sexualidad, nada más lejos de la realidad de lo que enseña el cristianismo y lo que ha enseñado siempre. Muy fácil de ver. Primer capítulo del Génesis. ¿Os habéis preguntado qué es la primera frase? ¿Cuál es la primera frase que Dios le dirige al hombre? ¿Qué es lo primero que le dice? Pues lo vamos a buscar. Mientras algunos ya podéis ir imaginando lo que es. Creo que lo sospecharéis ya. Fijaos que Dios ha creado, lo ha creado todo, ha creado los animales, crea por último al hombre, y entonces se dirige a él y pasa lo siguiente. Bueno, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y dice, Dios los bendijo y les dijo Dios. Primera frase de Dios al hombre. Sed fecundos y multiplicaos. En otras traducciones dice crecer y multiplicaos, pero obviamente no se refiere a crecer en estatura, se refiere a crecer en número. Es decir, y obviamente la forma de crecer y multiplicarse, dicho Adán y Eva, es teniendo relaciones sexuales uno con el otro. Es decir, eso no solo no es un pecado, no es un pecado permitido, no es algo mal visto, sino que da gloria a Dios. Es que da gloria a Dios. Dice la Biblia, la gloria de Dios es el hombre vivo. La gloria de Dios es el hombre vivo. Nosotros no somos cátaros, no somos puritanos, somos cristianos. Somos cristianos. El hombre y la mujer se unen. Y se unen para compenetrarse el uno con el otro y para tener esa descendencia, para crear el lugar adecuado para esa descendencia.
Y allí Dios ha establecido, así lo ha establecido Dios, que sea justo en ese punto donde se pone el origen de la vida, donde se pone la procreación, procrear. Fijaos en la palabra procrear. Es una forma de participar en la creación de Dios. Es impresionante, ¿no? Pues ese sentido tenemos que buscar, ¿no? Ese sentido que está oculto en la entraña de todo, como nos dice la siguiente poesía de Dulce María Aloinaz, que aquí tenemos recitada por nuestra familia. Bien sé que todo tiene su objeto y su motivo, que he venido por algo y que para algo vivo. Hasta el más vil gusano su destino ya tiene, que tu impulso palpita en todo lo que viene. Lo mandaste fue también con la idea de llenar un vacío por pequeño que sea. Que hay un sentido oculto en la entraña de todo, en la pluma, en la garra, en la espuma, en el lodo. Que tu obra es perfecta, oh Todopoderoso, Dios justiciero, Dios sabio, Dios amoroso. El Dios de los mediocres, los malos y los buenos, en tu obra no hay nada ni de más ni de menos. Hay un sentido oculto en la entraña de todo. Es decir, hay que buscar ese sentido, ¿no? La vida, el misterio de la vida, el misterio del amor, es algo impresionante. Impresionante. No sé si nos damos cuenta, yo a veces, ahora me doy cuenta de muchos errores de mi pasado, ¿no? Y pienso, qué ciego. Es decir, muchas veces no nos damos cuenta de que vivimos en el milagro. O sea, hay gente que dice, no creo en los milagros, pero si vives en ellos. O sea, es que tu vida es un milagro, la vida de tus hijos es un milagro. Yo esto lo vi muy claro cuando tuvimos nuestra segunda hija. Nosotros tenemos 3 hijos, ya los habéis visto, Jesús, María, Fátima, y tardamos mucho en tenerlos. Pasaron más de 10 años hasta que vinieron. No venían. Eso año tras año, mes tras mes, porque es un problema que vas viendo mes a mes, ¿no? Muchos sabéis cuál es la dificultad de eso, ¿no? Y finalmente en una peregrinación a Lourdes, después de que nos hubieran dicho, bueno, nos dijo después un ginecólogo que ya era imposible, que si habíamos pasado ya más de 10 años y además con una operación que tenían que hacer a mi mujer y tal, que eso iba a ser imposible. Incluso nos recomendaron quitárselo todo y tal. Nosotros no quisimos, pero nos lo recomendaron porque ya veían que eso era imposible y le iban a dejar nada más que un trocito de ovario. Era la alternativa por la que optamos, ¿no? En la que nos quedamos. Bueno, pues después de un viaje a Lourdes con el Papa Juan Pablo II, fue el último viaje que él hizo fuera de Italia. Él estaba rezando en la gruta de Lourdes, nosotros estábamos detrás en la multitud. Estoy seguro de que él rezó por las intenciones de nosotros, de todos nosotros los que acompañábamos, y entonces le atribuye a él también esa sanación de nuestra fecundidad por la que vinieron primero Jesús, que ya nos damos por súper satisfechos después de pensar que era imposible, pero es que luego vino la segunda y luego la tercera, la sobreabundancia, es decir, impresionante, ¿no? Impresionante. Y cuando tuve la segunda en mis manos, tuve ese sentimiento que es muy difícil de explicar esto es increíble, ¿no? De qué grande es el poder de Dios. ¿Os habéis fijado qué grande es Dios? Que es capaz de hacer algo tan pequeño y tan maravilloso como una personita que viene al mundo. Es impresionante, es milagroso. Es decir, muchas veces es que no creemos en nada que se salga de lo normal, pero es que vivimos en cosas que se salen de lo normal. O sea, porque una cosa es que un óvulo y un espermatozoide pues son células vivas, tienen un programa, dan lugar a un ser vivo, porque está alimentado dentro del útero de la madre, etcétera, ¿vale? Todo eso lo entiendo. Pero es que es una persona. Pero es que está llamada a tener esa autoconciencia, al amor, a preguntarse por sí misma, a buscar su origen y su destino. Eso es impresionante, eso va mucho más allá de la biología, eso es espiritual. O sea, es que es tremendo, ¿no? Es esa unión de lo carnal y lo espiritual, la encarnación, que es algo tremendo, ¿no? Algo tremendo, algo impresionante. Os voy a poner, hablando de la familia, la foto de mis bisabuelos.
Os la voy a poner porque son una gente que era muy distinta a nosotros. Bueno, aquí los tenéis. Yo pienso que en esa época es difícil calcular la edad porque yo creo que en esa época parecían mayores de lo que eran, ¿no? Es decir, que aparentaban más edad. Yo creo que ahí tendrían 20 y pocos años. Creo que es una foto, si no es de su boda, porque ella está de luto, puede ser que estuviera de luto por la muerte de algún familiar, por ejemplo, de su padre o de su madre. Pero yo pienso que o es de su boda o muy cercana. O muy cercana. Esta gente se planteaban las cosas de una forma completamente distinta a la nuestra. Vivían la juventud. Para nosotros la juventud se ha convertido en una época un poco sin sentido. Es decir, la infancia tiene todo el sentido de estar con tus padres, de que te eduquen, de aprender, de todo eso. Pero luego viene la juventud. La juventud, vale, se sigue aprendiendo, te sigues preparando para un trabajo, te sigues estudiando, pero aparte, ¿qué es lo que queda? Divertirse. O sea, muchas veces se dice así, la juventud está para divertirse. Es como decir, la juventud está para nada. Porque, bueno, está muy bien divertirse, pero hace falta un sentido, ¿no? Hace falta un sentido en la vida. Entonces, ¿qué sentido? Nuestros bisabuelos tenían eso, era de otra forma. Era de otra forma porque, bueno, pues tenían una forma cristiana de ver la sexualidad. Había una moral social con sus imperfecciones muy grandes, luego podemos hablar un poco de por qué. Y sobre todo había una cosa, o sea, ellos las relaciones sexuales se las planteaban de una forma muy distinta. Sencillamente por una cosa, porque es que la mujer se quedaba embarazada. Para ellos la relación sexual no era para jugar, no era un juguete. Y es que realmente en la naturaleza no lo es. Buscamos el sentido oculto en la entraña de todo. ¿Qué es la relación sexual? No es un juguete. Produce placer, pero no es para producir placer. Es precisamente la base carnal de esto que estábamos diciendo, de el amor y de la vida. El amor y la vida. Y eso, durante mucho tiempo, que la mujer se quedara embarazada, fue un freno. Fue un freno para que se desvirtuara el sentido del amor conyugal, el sentido de la sexualidad. Cuando ese freno se quitó, a raíz de la píldora, cosa que nuestros bisabuelos no habían vivido, pues se acabó ese freno y lo que hubo fue desenfreno. Lo que hubo fue lo que Pablo VI auguró en su encíclica Humane Vitae y que nadie le hizo caso. Es decir, lo que ha ocurrido es que hemos perdido cuál es el sentido auténtico de la sexualidad. Y es que la sexualidad es un signo. Es un signo. Los hombres somos una criatura muy particular que vivimos a caballo entre lo corporal y lo espiritual. Y por cierto, antes de hablar de eso, el misterio también que supone la unión del hombre y la mujer. La unión del hombre y la mujer, el encuentro del hombre y la mujer, lo podéis ver en vuestra propia historia, ¿no? Hemos visto cuál es la primera palabra que dice Dios al hombre. ¿Y os habéis preguntado cuál es la primera palabra que dice el hombre en el Antiguo Testamento, en la creación, en la historia, según se nos cuenta en el Génesis? Pues vamos a buscarla también porque es muy curiosa. Es muy curiosa. Está en el segundo relato de la creación. El Génesis tiene dos relatos de la creación, dos relatos que son distintos y complementarios. Señal de que no se nos está contando una historia científico-técnica de los acontecimientos, ¿no? No se nos está haciendo un relato, una sucesión histórica, sino que se nos está transmitiendo un misterio. Y ese misterio se nos transmite, pues, con dos facetas que nos hacen contemplar la realidad, ¿no? Y en ese nuevo relato de la creación, pues Dios hace el hombre, de su costado saca a la mujer. Le presenta antes todos los animales y los animales le gustaban, pero no le llenaban. Él necesitaba algo más para no estar solo, necesitaba una compañía, una ayuda adecuada, ¿no? Y entonces
Entonces les trae una costilla, cierra con carne, se la sana y crea a la mujer alrededor de esa costilla, le da vida y se la presenta. Y entonces le dice lo siguiente. Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, entre exclamaciones, es decir, la sorpresa del hombre por la mujer, esa atracción mutua entre el hombre y la mujer, ¿no? Que es cantada, a nosotros que nos gusta tanto la música en Familias Invencibles, pues cuántas veces la música canta este asombro del hombre por la mujer, de la mujer por el hombre, ¿no? Quizá de los temas más cantados, ¿no? Pues aquí tenemos bendita tu luz, y así hacemos un inciso, bendita la luz de tu mirada. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desde que me ignoraban y de repente sostienes la mirada. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Oh, gloria divina de esta suerte de buen fin, de encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora, llevarte mi soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita mirada, ay, bendita mirada desde el alma. Tu mirada, ay, te digo es tan bendita tu luz, amor, amor, qué bendita es tu mirada, amor. Bueno, bendita la luz, ¿no? Entonces decíamos que el acto de amor es un signo.
es un signo muy bueno, un signo que contiene lo que significa, muy perfecto. Por ejemplo, un signo es el apretón de manos. Yo creo que incluso una persona que no pertenezca a una cultura donde nos damos la mano, pues viene aquí, ve lo que es el apretón de manos y enseguida lo entiende, porque es un signo muy bueno, que muestra esa cercanía, ¿no? Otro signo incluso mejor y más universal, el que hacen los novios del beso en la boca, ¿no? El beso en la boca ya es una proximidad mucho mayor, ya es una cierta admisión a la propia intimidad, que ya eso no es como el apretón de manos, eso es una cosa que no vas a hacer con otra persona, porque le estás cediendo el acceso a tu intimidad. Entonces eso ya es algo que estás diciendo, el significado de ese signo es, te estoy admitiendo a mi intimidad, porque para mí eres especial y estoy dispuesta a construir algo contigo. Ese es un significado, ¿no? Y el acto de amor, la sexualidad, el acto conyugal, ya es algo tremendo, ¿no? Que es en sí, pues es compartir la intimidad de una forma tremenda, una forma como no es posible ya más, o sea, es esto contigo y con nadie más. Y esto es que tú y yo lo compartimos todo, que me entrego a ti y tú te entregas a mí. Y, o sea, es el significado de un amor de verdad y para siempre. Y es un significado objetivo, es decir, ese signo significa eso. Cuando lo utilizamos como juego, lo utilizamos para el placer y tal, en realidad no le podemos quitar su significado. En realidad lo que estamos haciendo es pervirtiéndolo. Y le estamos realmente devaluando. Y eso es lo que es un error. Eso es inmadurez. ¿Y se madura cómo? Pues se madura saltando obstáculos, se madura venciendo el pecado, venciendo las tentaciones, y se madura venciendo las heridas, ¿no? Venciendo las heridas con la gracia de Cristo, con la savia que nos viene del corazón de Cristo. La maduración es un proceso de santificación. Y el fruto de ese proceso de santificación es el amor, es la vida. O sea, el proceso es el amor, el fruto es la vida. Qué maravilla, ¿no? La gloria de Dios es el hombre vivo. La gloria de Dios es el hombre vivo. Si nos fijamos, tiene todo el sentido. Todo el sentido que en esa unión del hombre y la mujer Dios haya puesto el inicio de la vida. Porque el niño necesita un hombre y una mujer, unos padres que se quieran y que le quieran, porque va a estar durante años necesitado de su educación, necesitado de su amor, necesitado de su cuidado. Entonces tiene todo sentido que es ese compartir de intimidad pleno en el que el hombre y la mujer se dicen te quiero, el hombre y la mujer se dicen te quiero de verdad y para siempre, y para formar una familia donde Dios ponga el inicio de la vida. Eso es lo que da la armonía y el sentido a todo. Y esto es lo que está en el fondo. Entonces, hacer de ese signo, hacer un juguete, producir inmadurez, utilizarlo de forma inmadura, pues eso es un error. Y es un error que nos daña porque no somos así, sencillamente. Porque nos estamos engañando, estamos buscando un placer temporal a cambio de destrozar algo que es mucho más valioso que eso. Quiero remitirme ahora a unas palabras de la Escritura. Y se trata de la profecía de Joel. En la profecía de Joel se habla de una cosecha maravillosa, que yo la puedo comparar aquí a esas familias, como la familia de mis bisabuelos, que tenían ese sentido auténtico del matrimonio, de la familia, con sus errores que siempre hay que purificar. Es decir, el progreso es bueno progresar, es bueno rechazar lo malo y quedarse con lo bueno. El error es cuando lo rechazas todo y te crees que desde cero lo vas a construir todo mejor, ¿no? Hay una tremenda soberbia en eso, en no apreciar lo que nos viene bueno de las generaciones anteriores. Bueno, pues en esta profecía
habla Joel de una cosecha magnífica y viene la langosta y la arrasa entera. La arrasa entera. Y además la arrasa en varias oleadas sucesivas. Dice lo siguiente. Dice: lo que dejó el saltón se lo comió la caballeta. Lo que dejó la caballeta se lo comió el saltamontes. Lo que dejó el saltamontes se lo comió la langosta. Despertad. Despertad. O sea, estas oleadas, todo esto, a ver, a mí me recuerda mucho al tercer secreto de Fátima. ¿Os acordáis que el cardenal Ratzinger, aún todavía no era papa, era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe? Se presentó en Roma ese secreto de Fátima y lo explicó un poco, y hablaba de ese tercer secreto de Fátima que había estado guardado en un cajón por su contenido altamente apocalíptico. Hablaba del Papa, un señor vestido de blanco, que paseaba avanzaba con mucha dificultad por una ciudad llena de cadáveres, que a mí me recuerda a lo que está pasando en la realidad, a esos muertos vivientes, personas que no tienen la vida de la gracia dentro de ellos, pero que no solo han perdido la fe, sino que han perdido también el sentido natural, auténtico del matrimonio y de la familia, y que sufren mucho por ello. Y lo primero que sufren es la falta de esperanza, la desesperación. Eso lleva a la desesperación, que es la muerte en vida. Eso, ahí lo veo, ¿no? Ahí lo veo. Y luego también esas 4 plagas que hoy podría decirse: lo que dejó la píldora se lo llevó el divorcio, lo que dejó el divorcio se lo llevó el aborto, lo que se llevó el aborto, lo que dejó el aborto se lo llevó la ideología de género, el feminismo radical, todas estas mentalidades antivida y antifamilia, ¿no? Que vienen una detrás de otra y que son un ataque tremendo contra la vida y la familia. La propia vidente Lucía de Fátima le dijo en una carta al cardenal Caffarra, que el cardenal Caffarra fue el que creó el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. Tuvo muchas dificultades, fue muy perseguido, tuvo muchos problemas, ¿no?, internos y externos. Y Lucía, para animarle, le dice: no se preocupe, porque eso es lo que le toca por defender la vida y la familia. Eso es porque la última batalla del demonio es contra el matrimonio y la familia. Es decir, me recuerda esa profecía de Joel, ¿no?, de todo lo que está pasando, ¿no? También Joel se refiere a una mujer, una joven, vestida de saco, que suspira por el marido que no está. Hoy la puedo asimilar a que decimos: ¿dónde están los hombres auténticos? ¿Dónde están esos hombres que crean en el amor, en el matrimonio, en la familia? ¿Dónde están esos hombres maduros? Porque uno oye a chicas, incluso también a chicos muchas veces, tanto unos como otros, y dicen: es que yo intento buscar a alguien con quien yo pueda tener una relación, y alguien con quien vaya a formar en mi futuro una familia, pero es que todos van a lo mismo, todas van a lo mismo. Eso es algo que se dice mucho, ¿no? Y luego Joel llama esto el Día del Señor, curiosamente. O sea, yo me preguntaba, ¿cómo puede llamar el Día del Señor algo tan malo, algo tan tremendo, una situación tan dramática, ¿no?, como la de la langosta o como la que estamos viviendo ahora? Y entonces me acuerdo de Juan Pablo II. Juan Pablo II vivió 2 de las ideologías más inhumanas que han pisado la tierra, por no decir las más inhumanas, en Polonia: el nazismo y el comunismo, una detrás de la otra. Y nadie como él podía seguir con esta autoridad. Y lo dijo al final de su vida: Cristo es el rey de la historia, que no se os olvide. Cristo es el rey de la historia. Y a pesar de todo lo malo que vemos, en el fondo podemos recordar Romanos 8:28. Todo concurre al bien de los que aman a Dios. Incluso, como dijo San Jerónimo, hasta el pecado. Todo concurre al bien de los que aman a Dios. Hasta el pecado. Hasta esas cosas que estamos viendo tan malas, ¿no? Al fin y al cabo, nuestros bisabuelos
tenían todo eso, pero tenían un problema, que podían estar haciendo de la necesidad virtud. Es decir, puede pasar que caigamos en el puritanismo, en el de, vale, no hago esto, pero porque no me conviene. Entonces, no he asimilado el valor que hay debajo de eso. No he asimilado realmente por qué. ¿Por qué es buena la castidad? ¿Por qué es bueno mirar hacia el matrimonio y la familia? ¿Por qué eso me va a llevar a plenitud y lo otro no? Y la inmadurez no. Entonces eso es fundamental, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Y quizá ellos podían caer eso, y por eso se caen puritanismos, en reglas externas, que se pierde al final el sentido, y al final lo que haces es marginar al que no hace como tú, porque a ti te gustaría hacer como él en el fondo. Por eso le odias, le envidias y le marginas. Eso ya hoy no sucede. Todo lo contrario. Hoy quien quiera acceder a ese reto del matrimonio y la familia, de buscar el amor de verdadero, tiene que andar a contracorriente. Tiene que demostrar que está vivo. El pez que nada a contracorriente es aquel que está vivo. Y desde luego merece la pena. Yo creo que aquí hay muchos que sabéis y que podéis dar testimonio de que la verdad del matrimonio, de la familia y de la vida merece la pena. Que ese es el camino, ¿no? Y dice también Joel lo llama el día del Señor, pero porque vendrá un día del Señor en que Dios dará más de lo que ha quitado, más de lo que se ha perdido. Y ese es el día del Señor con mayúsculas. Todo esto tiende hacia Él, tiende hacia ese día. Y dice más, dice, Dios habita en Sión, como el Señor habita en el resto fiel, en ese corazón de su pueblo, en esa familia e iglesia doméstica, ahí habita el Señor. Dios se complace en esa familia e iglesia doméstica. Dios vive en ella. Dios vive en nuestras familias que fundamos sobre la roca. Ahora me voy a remitir a este cuadro. El cuadro que es la roca, que es Cristo, sobre la que fundamos la familia, de nuevo, y ahí tenemos el misterio de esa sexualidad en la que Dios ha puesto el fruto, que son los hijos, ¿no? Y esa maduración que es un proceso de santificación con los sacramentos, ¿no? Se vive bien la estola del perdón y la Eucaristía, ¿no? Que nos alimentan y nos ayudan a vencer el pecado y a vencer nuestras heridas, ¿no? Y esto parece muy difícil, muy fácil de decir, pero sé que hay muchas familias que estáis sufriendo, no solo por esta situación, sino también situaciones difíciles que en estos tiempos pues abundan todavía más, ¿no? Cuando la situación viene de fuera, todavía se puede asimilar mejor, pero cuando viene de dentro es más dolorosa. Cuando viene de nuestro propio pecado, del pecado de nuestro cónyuge, de las propias heridas o de las heridas de nuestro cónyuge, ¿no? Entonces eso es más doloroso. Pero yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Resurrección implica una muerte prematura, una muerte previa, que luego se va a resucitar. Es decir, Jesús nos da esperanza. Y hemos hablado de lo primero que dice Dios, pero vamos a hablar ahora de lo último. ¿Qué es lo último que dice Dios en su palabra, en la Biblia, en el Apocalipsis? Pues mira, hay una cosa que dice que está preñada de esperanza, que me parece una frase maravillosa, que sale en la Pasión, la han puesto ahí maravillosamente durante la Pasión, cuando Jesús se encuentra con su madre y le dice algo que dice Jesús en el Apocalipsis: yo hago nuevas todas las cosas, todas las cosas. Es decir, la última palabra la tiene Él, y todo concurre al bien de los que le aman. Y la última palabra de todas, esa está en el Apocalipsis, pero no es la última de todas es: sí, vengo pronto, vengo pronto. Bueno, que Dios os ayude, os consuele, familias invencibles en el corazón de Cristo. Merece la pena la familia y la vida. No nos avergoncemos nunca de ser cosecha. Seamos cosecha, seamos resto fiel, porque ya hay muchos que estáis escuchando, y habrá más familias invencibles en el corazón de Cristo. Amén. Desde el principio tú me escogiste. Todos mis días no has dejado de atrás.
planeaste. Yo fui el gozo puesto delante de ti en esa cruz. Y cuánto te amo.